que se necesita la luz solar como fuente de energía para que las plantas realicen la fotosíntesis. El otro día Ana os explicó que los sistemas liberaban energía, ¿de acuerdo? Os explicó que se está haciendo la transformación de materia inorgánica en materia orgánica, siendo la glucosa una fuente de energía. ¿Vale? Más 6 agua, una molécula de glucosa que se va a convertir después en ATP, que es la energía del ser humano, más 6 moléculas de oxígeno molecular. Ahora se toca esto. Que entre más fácilmente el CO2, la camelia o la espinaca. Esa es vuestra hipótesis. La espinaca. Pues la camelia. No, Toby. ¿Puedes bajar la presión? 100 va a ser poco, yo creo. 200 mililitros de agua, que le vamos a llamar control, y que se llama disolución cero control. ¿Qué significa un control? Para saber si un experimento está bien o no, una variable, tenemos que tener otro que sé desde el principio lo que va a ocurrir. En esta disolución control, los discos que yo voy a meter de las hojas no van a flotar, se van a quedar en el fondo, por mucho tiempo que los pongamos a hacer la fotosíntesis. En cambio, los discos que voy a poner al lado en una disolución de 200 mililitros, una disolución de agua más carbonato cálcico, a distintas concentraciones, las tengo al 2%, al 4% y al 6%. Fijaros que estoy hablando de carbonato cálcico. ¿Qué me está aportando esta agua? Una fuente extra de carbono. Una fuente extra de carbono. Con lo cual facilita hacer la fotosíntesis, ¿lo veis? Entonces, muy rápidamente los discos de estas disoluciones van a empezar a subir con el efecto de la luz solar. ¿Por qué? Aquí se va a realizar la fotosíntesis. No tan rápido porque no tiene carbonato cálcico. Entonces van a quedar en el fondo, no van a hacerla. Y aquí sí. ¿Y cómo sé que suben? Pues suben porque se llenan los trocitos de oxígeno. ¿Y por qué se llenan de oxígeno? Porque es un producto residual, quedan los tejidos y hace que floten. La parte delicada de esta práctica, tenemos todo hecho, las disoluciones, tenemos los discos. Entonces ahora, Ana ha metido aquí 10 discos. Es la disolución 3 en este caso. Voy a coger agua, ¿vale? Voy a coger agua. Y ahora tengo que eliminar todo este oxígeno que tengo aquí. ¿Lo ves? Esta columna de oxígeno. Entonces yo empujo y está saliendo el oxígeno. ¿Lo entendéis? Hay que volver a meter el agua. Que son 150 justos. Aún no. Tú lo has hecho tuyo ahora. Ya, clavados. Tienes que meter dos. Igual. Vale. Son camelias. Ya está. A ver. Esto es toche. Y ahora. Este camellia es toche. Ala.